En el tutorial del día de hoy te enseño a hacer una maceta de cemento con forma de oso utilizando la parte baja de una botella de plástico reciclada. Hola amigos, soy Antonio y les doy una super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin en primer lugar de ayudarte a elaborar macetas de cemento con materiales reciclados. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Vamos a preparar nuestra mezcla que siempre lleva una parte de cemento y dos de arena. Es decir, que si tú pones como yo dos jarritos de arena, vas a colocar un jarrito de cemento, el doble de arena siempre y un poco de agua. Aunque se puede hacer concreto con mayor cantidad de arena, hasta 4 medidas. Estoy usando cemento gris y antes de agregar el agua, uno bien estos dos elementos secos. Preparo una mayor cantidad de arena unida con cemento, pero voy separando por partes para ir agregándole el agua. Esto me garantiza que no me quede concreto sobrante y tenga que desecharlo. Comienzo poco a poco a ponerle el agua. La idea es hacer una masa no muy líquida para poder modelar una maceta sobre una estructura que es la parte baja de una botella plástica que hemos reciclado. Debe quedarnos con esta textura que están observando en el video. Para hacer la estructura de la maceta vamos a utilizar la parte de abajo de la botella plástica. A esta botella se le retiró la parte del pico para otro proyecto. Por donde está la marca tiene la altura necesaria, por lo que hacemos por allí con un cautín o hierro caliente una ranura por donde quepan unas tijeras y cortamos. No vamos a utilizar por ahora la parte del medio de la botella, pero la vamos a guardar para futuros proyectos. Con el mismo cautín hacemos un orificio en el fondo que servirá de drenaje del agua de la maceta. Con una plancha caliente engrosamos el borde para hacerlo más resistente y fácil para trabajar. Lista la estructura o molde, con pequeñas porciones de mezcla la envolvemos. Cómo envolvemos una estructura de plástico con concreto o mezcla lo pueden ver en varios tutoriales del canal. Algunos de ellos los dejaremos en la descripción, por lo que este proceso lo vamos a mostrar aumentando la velocidad del video. Para dar textura vamos a utilizar un trozo de papel de aluminio, el que arrugamos mucho más para que dejara mayores huellas sobre el cemento. Terminado el proceso de envolver la estructura de plástico, la dejamos apoyada sobre el borde durante 2 horas para que seque un poco y nos permita trabajar sobre el borde superior sin que se deslice y continuar haciendo los detalles de la maceta en forma de oso. Como aún el concreto no ha secado del todo, nos permite rayar el fondo de la maceta para lograr que ésta pegue mejor al tronco donde estaría sentado el oso y la dejamos a un lado por el momento.
Para hacer el tronco preparamos previamente un trozo de espumaflex, o también conocido con los nombres de poliestireno, unicel, telgopor, aislopor, durapac, tecnopor, porespan, colcho blanco, corpor o poliespuma, con las dimensiones suficientes acorde al tamaño de la maceta. Es decir, calculamos que a cada lado, después de colocarla, la maceta en el centro quede espacio suficiente. Como ya han podido visualizar, se le abrió un orificio para drenaje calculado que quedara a la misma medida del orificio que tiene la maceta. Preparamos otra cantidad de mezcla con la misma proporción de 2 de arena y 1 de cemento. De la misma manera que envolvimos la maceta, lo hacemos con el trozo de espumaflex. Colocamos pequeñas cantidades de mezcla, apretamos, extendemos y alisamos. Cuando esté completamente envuelto, con la esteca de punta triangular, hacemos una textura para que simule la corteza de un tronco y en las puntas los anillos de crecimiento de este. Lo colocamos sobre un plato descartable, ultimamos los últimos detalles y lo dejamos a un lado para trabajar ahora en el oso. Como el concreto que tiene la maceta ya se ha secado, debemos ir humedeciendo para que nos pegue la mezcla que vamos a incorporar a ella. Yo uso un atomizador, pero pudiera ser con un pincel húmedo. Lo primero que vamos a hacer es darle forma a la cabeza, separándola del resto del cuerpo. Para esto aumentamos las proporciones a ambos lados lo más proporcionalmente posible. Con una bola de cemento formamos el hocico. Le agregamos otra porción más pequeña para formar la nariz y partiendo de la mitad de esta tallamos la boca.
Tomamos un poco de masa de cemento y hacemos las orejas, pegándolas en el lugar conveniente. Debemos alisar los alrededores para garantizar que queden bien pegadas. Nos percatamos que la proporción del hocico era demasiado grande y ocupaba toda la maceta, no dando espacio a trabajar con el tronco del oso. Con la esteca triangular disminuimos esas proporciones y tallamos de nuevo la boca. Como estamos trabajando directamente la idea que tenemos, nos pueden pasar estas cosas en la práctica, en la que nosotros mismos nos percatamos que hay que rectificar y mejorar algún elemento del proyecto. En este momento continuamos haciendo los brazos dirigidos hacia adelante y marcamos los dedos de las manos. Formamos la cintura del oso e iniciamos la formación de los glúteos. Con un palillo para dientes damos texturas en las patas delanteras. Traemos de nuevo al frente el tronco. Agregamos un poco de mezcla en el lugar donde irá colocada la maceta y calculamos que los dos orificios de drenaje coincidan. Cuando estén bien acopladas las dos piezas, colocamos un palillo. Esto garantizará que se mantenga permeable el orificio de drenaje. Con pequeñas porciones de mezcla vamos pegando y dando forma al cuerpo del oso. A continuación, con rollito de mezcla modelamos las piernas. Con una esteca para modelaje en arcilla delineamos bien las piernas y los dedos de las patas. Ahora damos amplitud a las nalgas del oso, que sobresalgan bastante al otro lado del tronco.
Con un palillo para dientes marcamos bien la división de las nalgas y damos textura en varios lugares del cuerpo. Dejamos secar a la sombra y esperamos hasta el otro día. Ya está seca y con una esteca para modelaje en arcilla quitamos las rebabas y lavamos nuestro proyecto para retirar un poco de arena y cemento sueltos. Preparamos una pequeña cantidad de mezcla para trabajar en el borde de la maceta. Queremos que no se vea el plástico, por lo que llegamos 1 centímetro hacia adentro. Esto, además de dar seguridad y fortaleza a la maceta, aumenta su estética. Vamos humedeciendo con un pincel y colocando pequeñísimas porciones de mezcla y alisando, lo mismo con los dedos que con la esteca, hasta completar el borde tanto por arriba como por adentro. Con los dedos o la esteca también alisamos la unión del borde con la parte externa de la maceta para evitar que cuando se seque no se vaya a salir grietas. Con una bolita de concreto modelamos la colita del oso. Con un palillo para dientes le damos textura. Dejamos secar como mínimo 3 horas para comenzar a pintar. Si quieren pueden dar más tiempo para estar seguros de que ha secado bien el borde. También depende del lugar donde vivan y su temperatura. Aquí hace mucho calor y ahora hay poca humedad relativa y el concreto seca bastante rápido. Vamos a pintar con pinturas acrílicas. Para pintar el oso unimos pintura acrílica marrón con una pequeña cantidad de amarillo y blanco para lograr la tonalidad de marrón deseada. Esperamos que seque para poder continuar. En el hocico le dimos por encima del marrón un poco de blanco para aclarar y diferenciar del resto del cuerpo. Con un paño húmedo retiramos el exceso de pintura. Con el color negro hicimos 2 círculos que serían los ojos.
Marcamos los bordes de las orejas para dar profundidad. Pintamos la nariz de este mismo color negro y pasamos por encima de la marca que tiene la boca, al igual que en el nacimiento del hocico. También, para dar profundidad, sombreamos de negro los alrededores de las patas delanteras y las uñas de las 4 patas. El tronco lo pintamos con una aguadita de pintura color negro. Para hacer la aguadita, diluimos con agua la pintura. De esta manera penetra mucho mejor en el relieve que se hizo en el tronco, además de no darle un color intenso. Terminamos de pintar los ojos haciendo un punto con color blanco en el ojo izquierdo y 2 puntos en el derecho. Después que se secó la pintura del tronco, le dimos pinceladas con verde y verde menta. Para darle un poco de luces, dimos pincel seco con color metálica negro perla. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. ¿Qué les parece? Espero por sus comentarios. Si han llegado hasta aquí, no dejen de darnos un like, suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan el video con amigos y familiares amantes de las macetas, la jardinería y las manualidades. Le sembramos una plantita de mala madre o lazo de amor o cinta que se nos ha llenado bastante la maceta donde está sembrada y queremos aprovechar e ir resembrando en otras macetas. Así la propagamos y mejoramos el espacio de la planta original. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial como me ha gustado a mí. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos aprendiendo a hacer lindas macetas. Chao, bendiciones, chao.